Voy a saber si ya estoy en vivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal. Yo soy Dani DIY. No soy Dani, soy Claudia de Nails by Claudia. Y hoy estamos aquí en esto que se llama Nails Around the World o uñas alrededor del mundo. Y estaremos yo, Dani, porque este es su canal, Andy de UV Nails y Male, Pasión for Nails, y mi amiga Tatis de Tatis F Nails. Espero que sí me estén viendo porque ya no sé si estoy en vivo o no, pero vamos a esperar a mis amigas a que lleguen. Hola a todos los amantes de las uñas. ¿Cómo están? Mi nombre es Verónica García. Mi canal se llama UV Nails, para los que no me conocen. Y estoy muy contenta de estar aquí en el canal de nuestra amiga Dani, de invitada con este programa que es Uñas por el Mundo. ¡Vamos! ¿Quién más? Bien. Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Male de Pasión por las Uñas y bien, aquí estamos también de invitada en el canal de nuestra amiga Dani con el grupo de Uñas por el Mundo y pues estamos aquí compartiendo nuestras experiencias y nuestros pequeños momentos por este mundo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Tatis del canal Tatis FNN. Muy bienvenidos, muy buenas tardes. ¿Cómo están, chicas? Hola, Tatis. Hola, Tatis. Hola, Dani. ¿Qué haces? Hola a todas. Aquí empujando, ¿tú crees? Ay, está bien. Perfecto. Dani, Perfecto. Dani. Ahí viene Dani. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy tengo 4 invitadas de lujo en esta segunda emisión de Nails Around the World, o sea, uñas a través del mundo. Tenemos el honor de tener a Nails by Claudia, Uber Nails, Passion for Nails y Tati F Nails. Gracias a todas por estar acá. Cortan el video, ayuden a que lleguemos a más gente porque este programa va a estar muy divertido. Vamos a estar contando nuestras experiencias, nuestras malas experiencias. Con las No, malas no. Que bueno, Story las time. por supuesto, a veces Malas se pasan. Oigan, pero ustedes digan, primero hacemos el sorteo, a ver, que el público ¿Cómo están diga, todos ustedes por primero ahí hacemos del el otro lado? sorteo, que el público nos ponga aquí en el chat si primero hacemos el sorteo o primero contamos nuestras historias de terror. Primero las historias, ¿no? Para que se vayan juntando más. O bueno, que ellos decidan. Yo supongo que va a ser... Se nos cayó Dani. Dani, te fuiste, Dani. A Dani le gusta Dani regresa. Kenia dice, porque no tengo mucho tiempo, dice More, sí, porque no tengo mucho tiempo, sí que More, sí que More. Si quieren el sorteo primero, pues el sorteo primero. Historias, dice Elizabeth. Hola, Camayita, More, luego las escucho. Hola, se me fue. No, Hay mucho público. Oye, More, si te tienes que ir y el sorteo sigue y sales ganadora, te vamos a respetar porque no es una regla estar presente el día del sorteo. No, es así, no fue una regla, con que estés suscrita a todos los canales y sí te vi anotada, estás anotada para el sorteo, así es que no te preocupes, estás participando. ¿Quién más? Historias, dice Elizabeth. Ok, tú di, Dani, perdón, toma la palabra. No, lo que yo iba a decir y justo se cortó es que capaz empecemos con algunas historias y intercalamos el sorteo más que nada para darle tiempo a las otras que participaron también a que estén en el vivo.
Igualmente, si no están, como dijo recién Andy, se respeta igual porque si cumplieron con todos los pasos, que los pasos eran dejar un comentario en la emisión anterior, que fue el programa número 1, en el canal de Andy, y además tenían que seguirnos, o sea, estar suscritas a todos nuestros canales, que los pueden ver. Yo recién había tocado para que se vea el nombre de nuestros canales, y ahora no sé qué toqué. Ok, para que se vea el nombre de nuestros canales tienes que quitar el comentario. Sale. No, quítalo. Hola, Nancy. Está ahí. Ahí está. Bueno, ahí tienen los nombres de nuestros canales y tenían que estar suscritas. Así que vamos a estar sorteando los mix que hicimos en la emisión pasada. Uno de cada país. En mi caso, el que hice yo se va a sortear para los que participan de Argentina. En el caso de Tatis y VNails va a ser para México, Passion for Nails para España y Nails by Claudia para Estados Unidos. Estados Unidos y Puerto Rico también En cuenta. Edición también tendremos sorteo. Bueno, perdón. Estados Unidos y Puerto Rico. Sí, me decía Clau Son porque... historias de terror, pone. Hola, son historias de terror. Terror de uñas. Sí, hay muchas. Ok. ¿Quién va a empezar con su historia de terror? Hola, Dani, dice. ¿Quién va a empezar con su historia de terror, cierto? Yo puedo comenzar. Porque tengo muchas. Por eso yo puedo comenzar. ¿Les cuento? Para el rato, entonces. Sí, cuéntanos. Ok. Pasó ahora que trabajo aquí en mi casa. Esta historia pasó ahora que trabajo aquí en mi casa. Esta no es del salón. Es muy reciente. Es de hace unas 2 o 3 semanas. Esta clienta que tiene como su actitud mala y es medio picky, les decimos aquí, como se siente como muy especial. Bueno, ella llegó a su cita a las 5 de la tarde y yo todavía no terminaba a la anterior. Y tocó la puerta de aquí, del lado de mi casa. Y yo abrí así poquito y le dije, ay, discúlpame, todavía no termino, pero yo ya estaba en el Topco, que ya casi es lo último, y secar el Topco y ya, cobrarle y que se salga. Le dije, dame 5 minutos. Y su carro lo parqueó aquí al lado de mi cuartito de uñas. Lo paró ahí, lo estacionó. Y lo único que hizo, no me dijo, está bien, no te preocupes ni nada, hizo como que, hizo cara de, como rolling eyes, como dice aquí, como me volteó los ojos y se fue, se dio la vuelta y se fue. Entonces dije yo, ¿se va a esperar o está bien o qué? Pero el carro no se fue, el carro seguía ahí. Dije yo, creo que sí se va a esperar y me apuré. El chiste es que pasaron los 5 minutos exactamente y yo todavía no sacaba la clienta que tenía aquí y comenzó a pitar el claxon. Dije yo, ¿de verdad está haciendo eso? ¿Me está haciendo esto esa clienta? Como volteé a ver mi reloj que lo tengo acá arriba y eran exactamente los 5 minutos que yo le dije. Y me puso muy de malas, no quería atenderla ya, pero pues son clientas y sí la atendí. La clienta salió como a los 3 minutos más, pero ella tocó como 6 veces. Muy fuerte y mis ventanas están aquí. Y me sentí ofendida, me sentí muy mal. Claro. Sí, después de esa, otra me hizo algo parecido y resultó ser tía de ella. Y dije yo, esto es algo familiar. La otra llegó y pitó, pero estaba chispiteándole cuando está lloviendo un poquito. Pitaba y pitaba como que quería que yo saliera con el paraguas a meterla. Como se sienten bien especial, bien divas. Dije yo no voy a salir a por ella, que se meta si quiere. Después resultó ser tía de la otra. Dije yo, viene familia lo del claxon. Es bueno, mal de familia. Sí, esa es una de tantas. A ver, ¿quién sigue? Ok, sigo yo. Así como vamos. Vamos, Andy. A mí me pasó. A mí me pasó esto de dar garantías en las uñas. A veces es contraproducente, ¿no? O sea, la verdad es que no sabes hasta cuándo. Yo, más de
más de 10 años dando la misma garantía a mis clientas, ¿no? 8 días yo les doy 8 días de garantía. Eso me enseñaron en mi escuela y es lo que daba, es lo que daba antes de que sucediera esto, ¿no? O sea, cualquier cosa se te llega a quebrar 8 días. Ajá. Yo daba 8 días de garantía en mis uñas. Nunca nadie me reclamó Yo nada. doy 2 semanas. ¿Tú das 2 semanas? Sí. Fíjate. A mí por en eso escuela son tan malas conmigo. Ok, a mí en la escuela me enseñaron 8 días. 8 días de garantía. Ok, así es que yo daba 8 días de garantía. Durante muchos años di 8 días de garantía a las uñas. La verdad es que nunca tuve ningún reclamo ni nada. Yo decía, si se te cae un cristal, si se te cae una uña, se te quebra por cuestiones de que estaba delgado o algo así, yo te lo cambio sin ningún costo, ¿no? O yo te lo repongo sin ningún costo. Y nunca me pasó nada, o sea, nunca me habían reclamado. Entonces hace como unos 3 años atrás, más o menos, me tocó una clientecita que me dice, ay, aparte tenía sus uñitas de esas, ya saben, ¿no? De las, así como las de tipo Dani. A ver, Dani, enséñales. Que son chiquitas y que les crece mucho el área de cutícula. Dani Las tiene así mías también. Ándale, de ese estilo que Claro, porque son difíciles. o se ¿A comía poco no las son uñas difíciles? o se las corta mucho como yo. Ajá, se las mordía. Entonces, bueno, pues yo agarré y le hice sus uñitas y todo. Y al tercer día, se me cayeron todas. Y yo, ¿se me cayeron todas? ¿Pues Sí, arrancó? no, se le cayeron todas. Ok. Ah, espérenme, la primera aplicación no le pasó nada. En la segunda aplicación que regresó, fue cuando se le cayeron todas a los 3. ¿Cómo que? Pero primero me mandó un mensaje, se me cayeron 2. Y como a la media hora me dice, es que ya se me cayeron todas. Cuando me dijo, se me cayeron 2, le dije, ven en la tarde, tengo espacio, te las pongo, ¿no? Y yo dije, pues a lo mejor por su tipo de uña, por lo que tú quieras, pero yo ya había trabajado con ese tipo de uña y de todas formas no había tenido ese problema. Pues llega y me dice, mira, ya se me cayeron todas, pero así, literal, todas. Y una que otra se veía como que se la había arrancado, ¿no? Pero ok, no dije nada, dije, ok, te voy a poner tu set completo, no pasa nada, agarro chuchu. Al fin y al cabo eran todas rosaditas, ¿no? Y luego me dice, pero no las quiero rosadas, ahora las quiero verdes. Ah, qué chulada. Ok, se las cambio. Ok, se las pongo verdes, agarro las, ya, dije yo, el chiste es quitarme, ¿no? Se las pongo verdes, se va, y a los 3 días me dice, se me despintaron todas, porque se las había puesto, no tenía yo acrílico verde del que quería, tenía esmalte, entonces se las había esmaltado, y se le habían pelado todas. Dice, yo no sé si fue porque me metí al alberca, no sé, pero mira, se me pelaron todas. Y quería que se las quitara. Exacto, y como todavía no se cumplían los 8 días de garantía, imagínense. Ok, ya no pasa nada, ya no me dijo nada, le dije, pues mira, ahorita no tengo tiempo, si quieres venir la próxima semana, yo de todas formas te las esmalto y no te cobro por el esmaltado, así le dije. Ya, así quedó, no volvió. Al siguiente mes volvió por uñas. Y al día siguiente me dijo que se le habían caído y las quería de otro color. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Es que se me hace muy raro lo que te está pasando. Ninguna clienta le había pasado lo que a ti. Le digo, yo no sé qué estás haciendo, yo no sé. Se enojó y en ese momento me bloqueó. Y yo dije, gracias. Yo no quiero clientas así. Sí. Sí, sinceramente. Y es la única vez. Y a partir de ahí, pues muchas chicas de aquí de México me decían que ellas daban garantía 3 días, lo que dura la polimerización. A ver, diga, se me fue el nombre. No sé. Polimerización. No sé cómo. Polimerización. Lo que dura la polimerización. Lógicamente en adherirse bien y todo son 48 horas y es lo que debo de dar de garantía. Dice, por una mala aplicación.
Entonces, a partir de ahí nada más doy 3 días. Ya no doy los demás. A las clientas nuevas, a las que tengo recurrentes que siempre que antes y ya tienen años conmigo y que son honestas, pues les sigo, ellas saben igual. Pero lógicamente llega clienta nueva y sí, porque le ven a uno la cara, chicas. Sí, a Uno mí por me la buena ven onda. muchos. Exacto, imagínense, o sea, la verdad es que nunca me había pasado, de verdad, ya tenía más de 10 años aplicando uñas y nunca me había pasado, entonces a mí sí se me hizo exagerado, ¿no? Yo dije, ya se le cayó una vez, ya ahora se le despintaron, ahora que se le vuelve a caer, pues como que no es justo, ¿no? Entonces, bueno, leo los comentarios, aunque no los puedo poner yo en pantalla, en lo que llega Dani, dice Mari Moreno, qué horror, dice Elizabeth Fregoso, tradición familiar, dice Morena, ya me dio miedo. Elizabeth Fregoso dice, a mí me han dicho que de 3, ok, a Elizabeth le han dado 3 días, sí, exactamente es lo que me dijeron, no, ya no des más de 3 días. Hay muchas clientas que son ventajosas y quieren sacar provecho de las técnicas de... Sí, exactamente, y la verdad el trabajo cuesta. Cuesta bastante. Dani. Te escucho así. Sí, pero no sé si Dani. es mi teléfono. Ya terminé mi historia. La que Abusada. sigue. Male, ¿Quién sigue? Yo Male. sí, Sigue aunque no Male. tengo mucho que contar porque no hago uñas. No estoy haciendo uñas a clientes ahora, pero antes sí que hacía. Antes sí que hacía. Y por ahí, bueno, una vez fui por ahí a un domicilio. Antes me iba a hacer a domicilio, así, sí, a gente más o menos que conocía. Y pues una vez me fui así a hacerle a una chica que pues que no sabía quién era en realidad, que de normal siempre iba con amigas o amigas de amigas y cosas así, siempre con alguien que era conocido. Pero bueno, en esa ocasión me tocó ir a una chica por aquí también en el pueblo. Bueno, llegué con mis trastos, todo súper nerviosa, porque como era la primera vez que iba así a hacer a un desconocido y con miedo también, pues digo, a ver, aquí me matan y no se entera nadie. Iba súper asustada. Claro. Y bueno, ya subí todo bien, la chica para que tranquila, todo estaba bien, ya me relajé un poco, pero bueno, ahí empezó todo. Puse mis gestos, comenzó, tú sí sabes que no sé qué, y la lima y el material a revisar, y esto qué es, y no sé qué, y qué producto estás usando, y qué marca es, y que cómo usas la lima. Al final tenía las uñas también súper cortitas porque se las mordía y pues quería las uñas ella tenía los dedos súper anchos y pues quería uñas redondas y cortitas. Y pues que yo le dije, no, porque si te las hago redondas con tus dedos anchitos, pues no se van a ver, no se van a ver bonitas. Yo qué sé, es que también la forma ayuda bastante a que, que las manos se vean mejor. Y pues no, bueno, al final lo que ella dijo, porque trabajaba no en algún sitio que ella no podía llevar las uñas largas. Y pues se las hice. Me demoré un montón porque no paraba de quitarme la mano, de moverme, de esas que te quitan la lima y estás ahí mirándose ellas mismas, como, todo, de verdad. Y preguntándome los productos, todo. Hasta que si me daba miedo ir a hacer domicilio, o un poco metiéndose ya con mi vida personal, intentando saber un poquito más de mí y cosas así, bueno. Pero a mí lo que no me gustó es que de por sí empezó ya con, echa la tiquismiquis ahí, que esto qué marca es, esto qué es, y tú sí sabes, y no sé qué. Y al final me puse yo aún más nerviosa, súper nerviosa, y le hice las uñas como pude porque a cada rato se movía o me quitaba las manos. Le hice, las uñas quedaron feas. ¿Para qué voy a decir que quedaron bien? No quedaron feas porque eran uñas redondas en un dedo gordito y pues no se veían bien. ¡Queremos fotos! No se veían bien. Y pues ahí está. Luego me puso una reseña súper fea en mis páginas. Y pues fatal. Y de ahí ya no volví a hacer domicilios. Dije no. Luego me enteré porque me puse a averiguar a ver quién era y todo, más que todo por la reseña que me había puesto ella a mí.
Entonces me puse a averiguar, a ver quién era, y pues era otra chica que ponía uñas de aquí, entonces ahí está. Tanto lío, tanta cosa, era más para cotillar, yo creo. Claro. Qué Sí. mala. Sí. Oye, Y bueno, sí, las sí uñas, está fatal. he de ser sincera que no se veían bien, porque se veía el dedo, al ser los dedos gorditos y unas uñas chiquitas y redonditas, como que no. Y ella era ahora, Y pues bueno, lo hizo esa era propósito. una de mis malas experiencias. Pero lo hizo con toda la intención, ¿eh? Lo hizo con toda la porque Sí, si con ella súper malas. era técnica, sabía perfectamente que en ese tipo de dedos unas uñas redondas no se iban a ver bien. Entonces, lo hizo con toda la intención, hasta yo me imagino de publicar fotos y de, miren qué feas, o sea, de Y verdad encima encontramos ese no me dejaba limar. No sé, ya te imaginas, el esmaltado fatal porque se movía cada rato, y lo peor es que me puse nerviosa, me puse súper nerviosa y dije, ay, no puedo. Claro. Sí. Y de ahí pues ya no fui a hacer domicilios, dije, se acabó. Al menos sé ir, pero si es que es alguien que conozco, si no, no voy. Claro. Así nomás ya no me voy. Mira, yo creo que quiso aprovecharse, quiso descargar con vos su furia con las clientas, siendo la peor clienta del universo. Porque si no se Quizás. explica por qué serías tan mala si estás también del otro lado. Ya. Bueno, muchas veces a mí sí que me apetece ir a hacerme las uñas o que me las hagan, porque, por ejemplo, esta mano me sale bien, pero la otra me cuesta. Entonces sí que a veces me entran ganas de ir que me las pongan, pero digo, no me voy. Pero yo dije, bueno, quizás la chica Claro. no tenía ganas de hacérselas ella, pero luego con la mala reseña y el mal rato que me hizo pasar, pues yo también pienso que fue aposta todo lo que hizo para hacerme quedar mal. Sí, yo digo que sí. Ya. Sí. Yo solo traigo una mano ahorita hecha. Sí, vale, completa la otra mano. Fíjate, ¿qué mano te falta, Claudia? La que trae mal hecha. La mira. derecha. Ahí está mal. Ahí está, choque las manos. Ya no me dio tiempo, chica. A ver, mostra, Clau. Ok, Clau, que muere Ahí por va. sus uñas. Hello. A ver, Tati, uñas. Bueno, Muy bien. Te toca, Tatis. Cuenta. tengo muchas historias, pero tengo una que también Vale. como que me ¿Ya traumó. terminaste la historia? Tengo una amiga que también aplica uñas y luego me dice que si yo quiero ayudarla, ¿no? Entonces me puse a sus clientas y pues una chica pues desde muy jovencita, ya es mamá, y me dijo que si le quería aplicar las uñas, le dije que sí, y diseño y todo, y nada más me llevé el material que iba a ocupar, no tenía por qué llevar de más. Me citaron a las 12:30 de la tarde, llego a las 12:30 en punto, pues, la chica no está. Le marqué a mi amiga, ella se comunicó con ella. Tarde. Bueno, llegó como al 10 para la 1, la estuve ahí esperando. Ya llegamos y entonces cosas, y dice, pero dame chance, voy a desayunar. Y así de, bueno, espero a que desayune. Ya sacó su barbacoa y su coca y todo, y se puso a desayunar ahí con su bebé. Y termina y me dice, bueno, pero ahora déjale, doy la leche a mi hija. Y así de, pues es que tengo otras cosas que hacer. Y yo no, espérame. Ya termina y él empieza a aplicar las uñas y todo eso. Y pues, ¿cómo aprendiste? Y no me hagas tan fuerte. Y yo así de, ay, espérame, ya está haciendo la niña, déjala agarro otra vez. Una de 5 meses. Y ya, pues yo con cuestión de la bebé, pues no puedes hacer nada, ¿no? Entonces le decía yo, oye, pero tus uñas son muy largas, si son estileto, vas a rasguñar a la niña. No importa, sí las quiero. Bueno, está bien. Ya le empiezo a hacer el diseño de las uñas y todo, y dice, ¿sabes qué? Ya no quiero esta película, mejor hazme un elefante en tercera dimensión. Y yo así de... Sí, el material para hacerte el elefante. Ay, bueno, está bien, entonces hazme flores. No, pero no traigo muchos colores, nada más traigo el diseño que me mandaron. Bueno, no importa con ese, pues ya se lo hice. Sin mentirles,
terminé como a las 6:30 de la tarde de todo lo que estuvo haciendo, porque todavía llegó el esposo y le dijo, se paraba a cambiarle el pañal a la niña y se iba para allá, y todo. Y a la hora de pagarme, me dice, ¿cuánto va a ser? Tanto. Se para y me dice, ay, espérame, y agarra y saca el monedero y bota todos los billetes ahí. Le digo, no tengo cambio. Ah, ¿no tienes cambio? Le digo, no, no tengo cambio. A ver, espérame, se da la vuelta y se va y deja ahí todo el dinero. Y yo así de, y que me voy con la bebé porque la había dejado en el sillón. Yo había guardado todas mis cosas y me voy con la bebé porque no voy a hacer la de malas, ¿no? Y ya regresa y dice, así como agarró el dinero, todos sus bolas, agárrenme los todos. Dice, muchas gracias. Y yo así de, bueno, bueno. Y ya agarré el dinero y ya fui y le hablé a mi amiga, le dije, ay, no puedo venir con esta chica, te lo juro. Me dice, ¿por qué? Lo voy saliendo, no inventes. Y pues sí se molestó mi amiga. Y le dije, me quería cambiar el sistema y un montón de cosas. Pero para no hacérselas así, la cosa, le mandé fotografías para que viera cómo habían quedado las uñas en diferentes poses. Y a los 3 días fue a decir, pues que no le gustaban las uñas, que porque estaban muy mal hechas y que se lastimaban y que quién sabe qué tanto, que se las podía quitar mi amiga. Y entonces mi amiga se molestó y le dijo que estaban bien hechas. Aparte ya llegó con las uñas todas cortadas. O sea, obvio le había cortado la punta porque como a la bebé. Y todas cortadas, todas chuecas y todo eso. Y le dijo, ¿ves que ve cómo me las dejó? Y le dijo, no te las dejo así porque yo tengo la fotografía y no tengo la fotografía. No, pues es que voy a ir a una fiesta y me quiero cambiar el diseño. Y le dijo, bueno, pues te puedo que le cambie, pero como set nuevo. Y ya, entonces cuando me platicó todo eso, estaba yo bien enojada. Le dije, yo no vuelvo a tratar a esa cliente, que perdí todo mi día y quería cambiarme todo y no. También dejé de ir a aplicar a domicilio. Desde ahí ya no regresé a hacer aplicaciones a domicilio. Oye, Tati, deberías de haber cobrado por hora. Sí, me ha cobrado 200 pesos por hora, hubiera sido la mejor aplicación que hubiera tenido. Se desespera, yo llegué aquí súper enojada. Ya no le vamos a poner precio a las uñas, le vamos a poner tanto por hora. Depende de lo que quieras. Bueno, y como Claudia es súper rápida, se va a tardar más. No me conviene a mí. Sí, es cierto, Claudia es súper rápida. No, es tu historia que he tenido hasta ahorita. Clau, ¿quieres contar otra? No, sigues tú y de ahí cuento yo otra. Sí, para hacer el sorteo, chicas. Acuérdense que tenemos... ¿No quieres contar otra? Aquí tengo anotado, pero que cuente Dani. ¿Qué les puedo contar? Yo de todo tengo. A mí de todo me pasa. No, que cuente Dani. Dani, cuenta. Sí, que cuente Dani. Dani, cuenta tu historia de terror y luego hacemos el sorteo. Anda jugando Dani con la... Ahí voy. Está jugando con la pantalla, sí, es nueva. Primero, no saques, Dani. Puse en el chat una encuesta. Voten. Sí, ya puse mi votación en la encuesta. ¿De qué es la encuesta? Yo tampoco sé de qué es la encuesta aún. Métete en el chat está la encuesta. En el chat. Oh, en el chat sí. del canal. Me gusta la encuesta. Ahí está la encuesta. Ya voté. Yo también ya voté. A ver. Vótenle. Ahora, Dani, ya se nos volvió a ir, Dani. ¿Te fuiste, Dani? Se escapa, no quiere contar su historia. ¿Han tenido clientes que les den miedo? Que le den miedo a esa persona, atender a esa persona. A mí me dan miedo algunas. Se me sale, no sé por qué. Se te cae el internet. Gracias, Vane. Sí, me
me maquillé un poquito. Ya Gracias, ven, ya Vale. ven. Bueno, a ver, empiezo a contar mi bendita historia. Espero que esta vez no se desconecte esto. No sé por qué se me desconecta igual. El otro día me pasaba igual. Bueno, yo decía que creo que ya la conté mi historia de la peor. Después, bueno, hay otras, pero la peor fue una que encima no pagó porque fue la ganadora de un sorteo que hice cuando tenía mi página de que atendía y demás. Bueno, esta señora, primero que yo le dije que no podía venir con niños, pero me explicó que no tenía con quién dejar a la hija, pero que se portaba bien y que bla, bla, bla. Bueno, dije, bueno, ya fue total. Fue cuando yo recién empezaba a atender clientas X, porque al principio uno empieza con sus familiares, sus amigos y demás, y bueno, más o menos los conoce. Pero llega un momento que empezás a atender personas que no conoces y que te las enterás cuando, o sea, las pasás a conocer cuando vienen por primera vez. Cuestión que el turno era a las 11 de la mañana. A las 10:10 de la mañana me toca el timbre. Yo ni siquiera estaba, o sea, estaba en pijama, era la primera clienta ese día porque yo atendía toda la tarde, pero me había pedido por favor que temprano, que no sé qué, entonces le había dicho, bueno, a las 11 de la mañana. 10:10 me toca el timbre y yo tipo, la puta, perdón, no puedo. Y yo tipo, ¿qué tal? Clásico de Dani en Cuestión, pijama. le digo, bueno, pero el turno era a las 11 y me dice, sí, pero no tengo a dónde ir. Bueno, me tiene que dar un rato y yo le hablo, le digo, bueno. Pasa un ratito, no llegó a los 10 minutos que me toca el timbre y yo, bueno, digo, ya fue. Bajo, la atiendo antes, me la saco de encima antes, bueno. Yo cuando hacía los sorteos para conseguir clientes y demás, al principio lo que hacía era ofrecer solamente el esmaltado semipermanente en colores lisos, o sea, sin decoración. Si vos querés decoración, te la cobraba aparte. Entonces, en general, todas quieren alguna decoración, entonces se quedan contentas con que te pagaron solo eso y no el precio grande del esmaltado. Cuando este señor empieza, ay, y esto sale 20 pesos, esto 30, esto, ¿viste? Por decir un precio, agarra y me dice, no, ¿y cuál es lo del sorteo? El esmaltado liso. Bueno, está bien, solo eso. Y después empieza, y esto, no, eso vale tanto. No, entonces el esmaltado liso. Bueno, obviamente todo lo gratis quería. En un momento la hija empieza a ponerse fastidiosa porque ya está de ver cosas en el celular de la madre y qué sé yo, y se da cuenta que yo tengo dos gatos. Y va corriendo y agarra uno y lo empieza como a revolear. Una nena de 4 o 5 años. Y yo la quería matar, porque digo, no puede ser. Cuestión que le digo, no es un juguete el gato, así re mal, ¿viste? Y la madre se reía. Bueno, pero eso no es nada. Lo agarraba y lo daba vueltas, así, ¿sabes yo? Cuestión que agarro y le digo, bueno, escúchame, ¿querés poner la tele? Y le digo a la nena como para que se distraiga. Y te pongo los dibujitos, ¿qué canal querés? Y me dice, no quiero. Ay, no. Y yo estaba tipo, y la madre, nada, la madre se reía, eso era lo peor. Se corrió la pintura. O sea, Dani. la madre es la que tiene que ubicar. ¿Qué? A ver, Dani. Cuestión que le ofrezco entonces unas galletitas y una chocolatada. Como para que se entretenga con algo y deje en paz a mis gatos y todo. Porque también tocaba los esmaltes, las cosas y empezaba, ¿esto para qué es mamá? ¿Esto para qué es mamá? ¿Esto para qué es mamá? Y yo la quería matar, porque la madre no tenía ni idea. Y segundo que
La madre se reía y se reía y se reía. Yo le decía, viste, a la nena, porque me vas a decirle a la madre, porque recién empezaba y tenía el carácter tan formado. O sea, yo siempre fui una persona de mucho carácter, pero es como que estaba empezando a manejarme en esto de las uñas, de atender gente y qué sé yo, y no quería. Uno nunca sabe con qué vas a. Entonces, estábamos en mi casa y demás, entonces, qué sé yo, era como. Me daba un poco de miedo. A todo esto, yo en la pared del otro estudio, porque saben que este es el nuevo estudio, en la pared tenía colgadas unas cosas de Disney, de una vez que hice un viaje a Disney. Y la señora esta Y te las agarra y me agarró. dice, ¿no te da miedo tener esas cosas colgadas en la pared a donde viene gente que no conoces? Porque te las podrían robar. Y yo tipo, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que me vas a robar? Y yo le digo, no me da miedo, viste, como diciendo. Y yo seguía con lo. Después la nena se paraba sobre la, o sea, se amacaba contra la mesa que yo la estaba atendiendo. Y en ese momento la mesa era 3 maderas, o sea, la tapa y las 2 de costado, porque la habíamos armado con mi marido. Cuestión que tanto se balanceó que la terminó quebrando. La mesa quedó haciendo así. Lo bueno que era una niña ahora Oye, esta mesa es lo la bueno que mesa su hija era tranquila, Exacto. ¿eh? que está reforzada por todos lados. Exacto. No, Claro. no puede ser. Y en un momento No. encima me cuenta, riéndose, que la hija, no, me había contado, porque hablando de los gatos, que yo le decía, pero no son juguetes, son animales, hay que tratarlos con cuidado, bla, bla. Y la mina, riéndose, me dice que la gata que ella tiene, a su hija la odia. Siempre la araña. Pues y cómo qué sé no. yo. Porque una vez la hija Si yo fuera gato le también. retorció la cola y se la cruzó en 3. Yo cuando escuché eso dije, no, pará, hermano, alejate de mis gatos. Sí. Cuestión que ese semipermanente duró aproximadamente 35 minutos. O sea, en 35 minutos, porque fue la clienta que más rápido atendí en mi vida. Sí, Sumado te comprendo. a todo lo que pasó, todo eso, todo lo que les cuento pasó en 35 minutos. A tu gato se le Eran hizo las una 11 de la eternidad. mañana cuando Sí, iniciaba su pobre turno, gato. ella ya estaba. No había forma, o sea, yo estaba tipo, que se vaya esta señora de mi casa ya. Y después, a la semana y media por ahí, me manda mensaje para venir a hacer service. Le dije que no atendía más y la bloqueé. Bueno, esa fue mi historia de terror. Ando en la Ay, calle no, por qué horror. atrás, todo el vivo. Bueno, Cris, no Fue hay más, problema. fue más terror para el pobre gato. ¿Por qué llevan a los chicos? Llevan a los chicos, a los maridos, a las amigas, porque se piensan que no sé. Oye, la verdad es que imagínate que era la más tranquila. Yo no quiero saber cómo es la más inquieta. Ándale. Súper tranquila. Tal cual, Y si a la Es que próxima sí. hubiera traído la otra. tal cual, tal cual. Imagínate. Mira, No, qué horror. a mí me ha servido que cuando vienen con niños, juegan con mis hijos, con el más chiquito, ya se ponen al Xbox o les pasó el Wi-Fi de plano para que estén ahí entretenidos en su celular. Pero no, a veces no nada más son los niños, a veces con los que vienen acompañando, o sea, de adultos, se comportan como niños. Y dices, No, ay, sí, no sabes qué onda, cómo es posible, ¿no? Dices, no Ok, a mí manches, ¿no? eso es.
A mí me tocó una vez una clienta que llegó y venían madre e hija a ponerse uñas. Y dije, ok, llegan ellas dos, ¿no? Pues no, no inventes, llegaron con el esposo, con el novio, con el hijo, el invitado, y luego llegaron hasta con sus chelas, ¿no? ¡Hora! Pues si no es fiesta. Sí. Oigan, les quiero leer ahora sí la lista de los participantes del sorteo. Fueron 33 comentarios, no todos los comentarios dejaron que participaban, ¿no? Porque solamente los que me pusieron participo y de qué país fue los que anoté, ¿sí? Aquí tenemos, a ver si se alcanza a ver, Argentina, tengo a Elizabeth, a Vanessa, Murúa. a Nadia y léalo. Aldana. A Dana. Ni tú te entierres. Ok, Argentina. Y luego vemos España, solo tenemos esta participante, así es que ya ganó. Y de Estados Unidos y Puerto Rico, bueno, de Estados Unidos tenemos duda porque, Warwin, no sé quién es, Sorry Tax tampoco, pero se anotaron que participaban. Maripaz González, conocida porque realmente siempre está apoyando, y Saraí. Y de México tenemos la lista, es toda esta lista. María García, que está, Diane Ramírez. ¿Quién más dice ahí? Levay Flores. Lacey Flores. Ah, sí. Imperio Lobo. Imperio Velasco, Lobo. Ajá, y Mari Moreno. Mari Moreno. Mari Moreno, que estaba por aquí, que dijo que igual no yo podía estar todo. Son todos los que tengo anotados. Yo les dije que en la madrugada del jueves iba a cerrar los comentarios. Hasta hace 2 horas yo revisé comentarios, no había comentarios nuevos. Ya me atraganté. Aguas. El pajarito. Cubrebocas. Pajarito. Papelitos contaminados. Entonces, bueno, las reglas para los que fueron a ver. Oye, ya sabían. este es dinero de pago de el directo, cosas, ya sabían, ¿no? Que los sorteos iban a ser para todos estos países. Pero no pensé que fuera que de eso, me dejaran ahí su comentario. Estar suscrito, tener los canales, estar suscrito a los 5 canales y tener abiertas las suscripciones. Esas eran las reglas, no eran facilitas, yo creo que no eran tan difíciles, para que en cuanto salga el ganador de cada uno de ellos, pues vamos a revisar que estén, que hayan cumplido con las reglas. ¿Sí? En dado caso de que algún ganador no haya cumplido con estas reglas, pues se tomará otro papelito. El siguiente. En cuenta, otro ganador en cuenta. Muy bien. Entonces voy a recordar, chicos, esto mismo lo voy a recordar. Tengo 4 bandejitas. Pero, pues España no participa, o sea, España ya ganó. No, ya. España ya ganó. ¡Bravo! Solo yo, dice Monse. Estuvo bien. Solo Monse, sí. Felicidades, Monse. Monse Nail se la ganó. Felicidades, Monse. ¡Bravo! ¡Ay, aquí está! Dice, ¡wow! Yo, dice Monse. Mira, Yo ya estoy la tengo segura que aquí. Monse... Yo estoy segura, mira, Monse, ya está listo ya el paquetito, porque nos dijimos, es el mix y una sorpresa. Así es que Monse, Male de Pasión for Nights hizo una gran sorpresa para quienes participaran de España, y fuiste tú la única participante. Ahí está el premio de Monse. De todas formas, los datos nos los hacen llegar por sus datos. Nos los hacen llegar al Instagram. Male, ¿tienes opción de poner tu Instagram ahí en los comentarios? Sí, yo hablo con Monse, la tengo también de contacto, entonces ya. Ah, bueno, ok. Ya. Perfecto. Me mando un mensajito. España, ganadora de España, Monse Niles. Yo estoy segura que está en todos los canales, pero vamos a revisar que esté suscrita en todos los canales, ¿sí? Bueno, en los 5. Para que no digan que no hay,
que es trampa y que todo eso. Ok, ¿lo puedes buscar, Male, que esté suscrito en los 5 canales? Ay, vale. Espera. Mientras yo voy cortando papelitos, así no, o alguien más que le ayude a buscarse. Métanse al canal. Suscripciones abiertas. Mientras yo recorto papelitos para los sorteos. Bien, México, entonces dijimos que tenemos a María García. María García, aquí entras al sorteo. Lo doblo en... Aquí entras. Y luego tenemos a Diana Ramírez. Ya me salí yo. ¿Qué hice? Ahí estás, ahí estás. Ok, no, me salí de pantalla. Diana Ramírez. Lo doblamos y lo echamos. Y luego tenemos a... Disculpen mi letra. Lacey Flores. Lazy. Lacey Flores. Y luego tenemos a Imperio Lobo. Imperio Lobo. Entra en los de México. Y luego tenemos a Monse Velasco. Me da gusto, ¿saben por qué? Que hayan sido poquitos, porque son seguidores que siempre están ahí. Y exactamente, y estos sorteos son para ellos. Mari Moreno. Esos son todos los de México. Aquí está México. Me voy con Estados Unidos aquí. Con Estados Unidos tenemos a Saraí. Bueno, Saraí es de Puerto Rico. Bien linda Saraí porque dice, yo participo y en el próximo sorteo que hagan, yo les pongo un Miss para Puerto Rico. Entonces, quiere aparte participar. Quiere participar Saraí. Exacto. Tenemos aquí a... Vamos a Sorry Talks. No sé quién sea, digo participo. Yo tampoco, okay. pero ve mis videos. Ok, pues si participa. Warwind, algo así. Pueden ser de mis clientes, no sé. Ok, pues dos somos aquí, están participando. Yo aquí los tengo. Y este es el papelito que dice este es el papelito que dice Estados Unidos, este no lo vamos a poner. Y ¿Qué? ¿Se cortó? Maripaz González. Ok, aquí está México, aquí está Estados Unidos, ok. Vamos por Argentina. Argentina. ¿Cuántos participantes? De Argentina son 4. Ok. Ok. Mientras Male ya hizo su tarea, ya revisó. Por ahí andaba mirando, la verdad es que creo que está apuntada a todos. Hice en algunas todos, sí. Sí. A mí me sigue, bueno, a mí, a cada una de nosotras, pues yo ya la conozco. Sí. Yo, es mi. Sí, yo también. Instructora. Entonces vamos con los argentinos. Sí, yo también. No, sí, pero sí me sigue todas, estoy aquí checando. Aldana Torres, de Argentina. Nadia Barrinu. No sé. Barrio Nuevo. Vanessa, que siempre está ahí también. Vanessa siempre está ahí con todas. Ella siempre. Vane. Y Elizabeth Maura. Marisa Barriza. Ok, aquí está Argentina. Bien. Veníamos 1, veníamos 2. ¿Cuáles sacamos primero? ¿México, Argentina o Estados Unidos?
México. El que quieras. México, vamos con México primero. México. A la 1, a las 2, a las 3. Manita Santa. A la 1, a las 2, a las 3. El primero A que la saque las es el 3. ganador. Pero a ver, ¿Eh? tenemos que poner música. A la 1. Falta música. Tarararararán. A la 1, a la 1. Vamos a la 1. La primera que salga es la ganadora de México y esta es... ¿Qué dice ahí? Chan, Mari chan. Moreno. Mari Moreno. Arriba. Mari Moreno. ¡Bravo! Y ella quería estar aquí, no sé si ya se fue. Ya ve que dijo que tenía que irse. Aquí Que se anda, tenía que ir. Felicidades, No María sabemos. Moreno. Ok, estoy segura de que está suscrita a mi canal. Díganme si me hacen el favor cada uno de ustedes de buscar aquí en el chat, pues no sé, bueno, yo ahorita los veo, voy a entrar a su chat para checar que está suscrita a todos los canales, ¿sí? Me voy al video. No, ese no es el video, es este. Me voy al video. ¿Dónde está su comentario? Morenail es ella. Oh, creo que el Aquí. mío sí está. Morenail es ella, así aparece ella en YouTube. Morenail, dice hola, soy María Moreno. Y voy a entrar y voy a abrir sus canales. Ahí están sus canales, ¿la ven? Ok, voy a buscar. Voy a buscar que esté. Ay, está suscrita como a 20,000 canales. Sí, está difícil saber porque muchos tienen muchas suscripciones. ¿No tienen buscador? Creo que no. Creo que no hay un buscador en esa opción. Anda, no, No, porque tienes si que ir no, buscando. Tienes que ir buscando poco a poco. tengo que ir buscando exactamente. Esto es lo entretenido. Ahí está Tatis. Está suscrita al canal de Tatis. Ahí la ven. Bien. Comprobado 1. Chanclas. Ahí está el de Vivalle. Ahí anda Vivalle. Valle, gracias por estar aquí. Ya te leí. Valle es de Canadá. Siempre está apoyando y nunca le tocan los sorteos a ella. Estoy buscando, chicas. Estoy buscando. Historia de la Ay. clienta que no llegó. Mi clienta no llegó. Ya está tarde, Ok. 22 minutos. Ok, story time de la clienta que no llegó. Está bien, Mientras porque yo ya encuentro, puedo estar aquí platicando con ustedes, así que no importa. Ok. No encuentro, Hasta tiene que 800,000 canales. Fui a checar en los mensajes a ver si en verdad era hoy y no me había equivocado yo. Pero ¿Ya sí, ves? así dice. A lo mejor te equivocaste. El viernes 15 dice a las 5. Ok, Ah, no, thank entonces you, estoy. dijo. Y no llegó. No sé si se mire. Que quede en evidencia la clienta que no llegó, miren. Ahí está la plática y no llegó. Al otro no le damos cita o no le ponemos seriedad. Si luego te doy cita, le voy a decir. Y ya no se la doy, Estamos ¿verdad? hablando de la clienta y aparece. Se me En cansó la vivo. vista. En vivo una clienta mala de terror. Aquí está. Aquí estoy yo, chicas. No Aquí estoy yo. llegué. Aquí está suscrita a mi canal. Ahí se ve mi Ok. canal. Van 2. Es que son muchos. Son muchos. Pero también he visto que le deja comentarios a Male. ¿Has visto? Male. Sí, Morena. en mi Sí, canal a mí suele pasar. también. Yo así digo que sí está en el mío.
Yo digo que sí deja comentario. Ella siempre deja comentario, pero pues hay que comprobar porque luego se nos vienen encima. Y más las mexicanas. Estoy pensando que les voy a mandar de sorpresa. Yo creo que un gel polish, de esos que cambian de color con la temperatura. Mood Shine se llama. Órale. Eso y el mix. Aquí tengo el mix. Oh my God. Muéstralo, No sé qué más. Oh, aquí está. Reusé uno de estos de Mayas Neos. Le quité el sticker de Mayas Neos y lo reusé para echar mi mix. Es chiquito. Ándale. Ah, mira. Es Esos chiquito, frascos pero- están grandes, ¿no? Esos frascos están grandes, dice una comunidad muy bonita. Ay, gracias. Esos Esos sí frascos- están más grandes que los que me llegaron de México. Está un poquito más grande. Como en este caben 4 de los chiquitos de acá. De las otras colecciones. Ya estoy mareada y no encuentro. Eli, los vivos van a ser todos los viernes. Lo que va a ir variando es el horario de acuerdo a en qué canal transmitamos, porque como somos de distintas partes del mundo, no todos los horarios son muy cómodos para todas. Entonces, lo que vamos a ir anunciando todas las semanas es el horario, pero siempre va a ser los días viernes. Sí. Andy, ¿cómo vamos con el chequeo? Ay, es que tiene muchísimo, chicas, tiene Está muchísimo. complicado, Sí. ¿no? Está bien complicado. Y yo estoy segura porque les digo que yo he visto que les deja comentarios. Sí, a mí me ha Sí. dejado comentarios. Yo soy testigo de eso. Y tiene, híjole, para morir. Santa Madre de Dios. Y yo decía que yo tenía muchos. Sí, tiene un montón. Sí, ayúdame. Ah, estás ahí, Tatis, ayudándome. Si tú encuentras a Male o a esta Dani, avísame. Es lo que estoy buscando, pero no, tiene un montón. Tiene muchísimos. Estoy buscando, Sí. pero no me aparece el canal. Ya te vi, ya me vi, ¿Cómo es el canal? pero es- More. Se llama More Neos, creo. La voy a buscar. Sí, More Niles, ajá. Creo More que Niles. desde el estudio podemos ver quiénes están suscriptos a nuestro canal. Ay, no me aparece. A ver, Métete, te puedes meter a donde me dejó el comentario en el video y de ahí toma su. More. ¿Dónde está? claro. Ok. Sí, no, pero lo que estoy viendo. Ahí es está que Claudia, el ya estudio encontré a podemos Claudia. ver no sé dónde, pero Yo sabía. Ahí está Claudia. Yo sabía, Ok, ella me ha me dejado falta Dani. comentarios. Ay, me fui para atrás. uy, Fui para atrás. da coraje cuando pasa eso. Sí, me pasó. Me fui para atrás, chicas. Ahí está, More Nights. Ok. Y ahora otra vez voy a empezar. Si ven a Dani, avísenme. Debe de estar porque le llegó la notificación y entró. Estaba aquí. Nada más falta Dani, ¿verdad? Y nada más Dani. Deja el piso de abajo pero para lo arriba. mandamos al grupo también. Y Voy a empezar de abajo para arriba. Ya me ataranté, ya estoy buscando. Sí, yo también, ahora imagínense. More. Es un rollo. Hay como que hay que pedir una foto, una captura de pantalla, más bien cuando ya se inscribió a los canales, para Sí, evitar vamos eso. a pedir para el próximo una captura, porque así no. Sí, luego toma mucho tiempo Sí. también. Sí. Sí.
Es más fácil con una captura de pantalla de los 3 canales que está suscrito y ya. De los 5. Que diga, perdón, de los 5. Somos 5, chicas. Somos 5, sorry. Ay, ya me encandilé, chicas. Mira, Ya yo me Ahí dio voy a empezar. hambre. me acabo de fijar hasta fechas anteriores a la de la transmisión anterior y no me figura a mí en mis suscriptores. Lo que puede ser es que esté suscripta a mi canal de antes, eso no lo sé. Pero no es que no tiene un buscador por esto. Ajá. Por fecha, los puedo ordenar, por cantidad de suscriptores y qué sé yo. A ver si busco. A ver acá. Ya El me de sacó. Urnails, Me dijo que se cerrara, sí. listas. A ver. Vamos Todas a ver los ahorita comentarios buscando. acá, a ver si yo Bueno. puedo darme cuenta de alguna forma. ¿Qué les parece que mientras buscan, yo saco uno de Estados Unidos? Sí, para Sí. empezar a buscar yo. Ok. Y si no, le decimos que mande captura. Sí. Está en 4 o 5, así es que tiene que estar. Amir, Ok, viene. Sure. Son poquitos. Saco Saca la sin ver. promoción. Saco sin ver. ¿Salieron 2? No, salió. Sí, salieron 2, pero este es el que Ok. se quedó en la mano. Y es, a ver, Sorry Talks. Sorry Ok, yo me Talks. voy a meter directamente desde mis comentarios con Sorry Talks para ver si no. Y si tiene abiertos los canales. Vamos. Ahí está, Sorry Talks. Ahí está su canal. ¿Y qué creen? Tiene cerrados los canales. Ahí sí, ni cómo hacerle, ¿eh? Tiene cerrados los Ok. canales. El que sigue entonces. El que sigue, vamos a sacar otro. Y tenemos aquí a Maripaz González. Maripaz. Vamos a buscar a Maripaz. Vamos a ver. Antes vamos con Maripaz. Maripaz. Maripaz González. Ella aparece rapidito. Ahí tiene sus canales abiertos. ¿Sí? Ahí tiene Maripaz sus canales abiertos. También es otra de las que tiene 20,000 suscriptores. Está suscrita, más bien dicho, a 20,000 canales. Bueno, Andy, vamos a hacer una cosa. Ahí está Tatis, miren. Ahí está Tatis. ¿Qué les parece si hacemos esto? Que las ganadoras nos manden captura de que están suscriptas. Porque si no, vamos a estar 1000 horas buscando. No, sí, ¿Qué les exactamente. parece? Mira, yo estoy segura de que está suscrita a mi canal porque Yo también. Y el mío también. Ajá. Ya comprobamos que Tatis también. Nada más contigo, ¿verdad, Dani? Siempre me deja comentarios esta Maripaz. Sí, pero no importa, que me mande captura después y listo. Ok, que mande captura de los canales y ya. Ok, entonces tenemos de México Mari Moreno, ganadora. De Estados Unidos, Maripaz González. De España tenemos a Monse Niles. Y nos falta Argentina. Venga con Argentina. Son 6 papelitos. Venga. ¡Vamos con la mano! Argentina! Meto la manita, saca la bolita y vamos a ver qué premio es. Aquí está el ganador. Ganadora.
Elizabeth. No se ve Arriba, arriba, arriba. Sube tu mano. más arriba. Elizabeth Murúa. Veo. Murúa. Elizabeth Murúa. Ok. Murúa. Nada más voy a ver que tenga abiertos los canales. Solo eso, ¿sale? Y que nos manden captura. Voy a los comentarios nuevamente. Elizabeth, vamos a ver. Ahí está Elizabeth. Ahí está Elizabeth. Vamos a ver. ¿Dónde está? Vale. ¿Qué creen? No. ¿Qué creen? Ah, Tiene cerrados los comentarios. Ay, Dios. Diga, los canales. Los canales los tiene cerrados. Vamos a sacar otro como pasó en Estados Unidos. ¡Qué triste! No ganó la tocaya, Eli. Tiene cerrados los canales. Tienen que tenerlos abiertos, fue requisito. Y yo dejé en la descripción, dejé bien los requisitos anotados. Incluso Sí. el enlace de mal estaba mal y lo corregí. Dejé un mensaje fijo de eso. Mira, dice, sí, ahí está, Elizabeth. Elizabeth tiene cerrados los canales. Lo siento, era Un requisito. ¿Qué hago? Dani, es de tu público. Tú dices qué hago. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle la chance de que nos envíe captura de que está suscrita a todos nuestros canales. Y yo había preparado 2 cosas y lo iba a decir en el momento, así que es uno más. Y van a ser 2 regalos de Argentina. gracias, mami. Elizabeth ganó, si nos muestra que está suscrita a los canales, gana el mix y alguna que otra cosita. Y va a haber un segundo premio para otra de horas. Así que sortea otro más. Ok, saco uno más. Saco uno más, Vane. Es que dice Vane, son reglas, sí, o sea, Sí. exactamente, tiene razón. Pero como es, ahora sí que es el premio de Dani, ella decidió, ok, la vamos a dejar, tiene que mandar captura de que está suscrita en los 5 canales y de todas formas vamos a sacar otra. Lo quiero ver. ¿Qué es ese ruido? Están Ahí viene, trabajando acá al lado y... Aquí viene, la siguiente ganadora es A ver... ¿qué dice? Aldana Torres. Aldana Torres. Aldana Torres. ¡Bravo! Ok. A ver, Voy a ir nuevamente a los comentarios. Voy a checar el comentario de Aldana Torres. no sé si está bueno. También lo mismo. Tienes que mandarme captura. Aldana Torres dice, participo, soy de Argentina. Voy a abrir su canal. Ahí está su canal. Me voy a ir a canales. Y los tiene abiertos. Ella sí los tiene abiertos. Ahí está Tatis. Se suscribió al de Tatis. Yo creo que conmigo también porque me llegaron muchos suscriptores. A mí me llegaron también como 8, 12, 8, no recuerdo. Sí, de los que no estaban, que empezaron a concursar y se estaban, Bueno, igual que te mande la captura para no buscar tanto. Porque me voy a marear. Claro. Ok, en la descripción dejarás nuestros enlaces, Dani, para que se comuniquen con nosotros. Ahí está Dani, ahí está en los 2 de Dani, ¿eh? Sí.
¿Estás suscrita en los dos de Dani? Sí. Bien, bien. Sí, Yo voy a tengo dejar en la Male descripción de Paz. este video los enlaces Ahí está Male, Pasión for Niles. de canales. Así es que yo creo que sí, ha de estar en todos, porque son muchos, chicas. Yo tengo a Maripaz, yo le puedo pedir a Maripaz su información, la tengo en Facebook y en Instagram. Ah, ok, perfecto. Entonces, nada más que para que se comuniquen con felicidades a Aldana y pues que te comprueben. ¿Hasta cuándo les vas a dar, Dani, para que te comprueben? Dani, yuju, se nos volvió a quedar pasmada. Ahí está Aldana, dice gracias. Yo estoy trabajando en esto para mandárselo junto con esto, para que les sirva de muestrario. Muy bien. Qué bonito. Ok, ahí está Aldana, Ahí está Aldana. Nena, deja estar muy bien. Ay, perdón. Sí, nos dejó Dani otra vez. Entonces, bueno, ya nada más Dani que ponga ahí en su descripción hasta cuándo. Dice, se me sale el stream. Sí, ya vi. Ok, que ella ponga hasta cuándo tienen para comunicarse con ella, conmigo, Mari Moreno, que se ponga en contacto. Sí se va a poner en contacto, estoy segura. Y en la semana les estaremos mandando sus regalos. Bueno, las chicas saben cómo se ponen de acuerdo con cada una. Ya tenemos ahí los ganadores. Agradezco mucho su participación. Sí, muchas gracias. Gracias por el apoyo, chicas. Ahí está el Dana en el chat, Dani, ¿eh? Te digo que te manden captura. Miren de qué que bonito. están suscritas en los 5 canales y tú dices hasta cuándo. Dice Aldana, sí, ahora la mando. Ok. Felicidades están. Felicidades, Monse, felicidades Aldana que están ahí en el chat. Y bueno, chicas, ¿qué más? ¿Qué más, Dani? Tú dices, es tu canal, vamos. Se le atora. Ahí está. Es que no me sale, no sé qué pasa, que se me va. No sé, ya contamos nuestra historia de Halloween. Si quieren, pueden aprovechar las que están presentes para sugerir qué tema les gustaría que tratáramos en la siguiente emisión, en la que puede ser que haya otro sorteo, ¿por qué no? Ya comuniqué al canal del programa y no. Dice Vanessa que es el internet en Argentina. Oigan, chicas, yo sí me voy a despedir. Muy mal. Yo sí me voy a despedir, me voy a retirar porque les decía que es cumpleaños de mi hermana. Muchas felicidades. Andy. Muchas y me felicidades. estoy esperando ya desde hace rato. Sí, entonces yo creo que sí ya nos vamos a ir todas. Yo también ya me tengo que ir, chicas. Dice Dani, ¿qué pasó? Agradecerles a todos los del chat que nos han acompañado, de verdad, muchas gracias a todos los que participaron en el sorteo. De México va el mix de Tatis, más una sorpresa que mando yo, y no es una sorpresa tan chiquita, ahí les va a llegar la sorpresa, ya cuando llegue el regalo a la ganadora, que nos mande una captura para que vean lo que ganó, o incluso si que lo quiere proyectar en su canal, que lo proyecte, como sea, pero el chiste es de que para que vean la sorpresa que yo estoy mandando a los de México y agradeciendo por mis 3 años del canal, por todo su apoyo a cada uno. Y gracias también por apoyar a Dani y todos los chicos del chat. Claudia, dinos algo. Pues que nos digan de qué quieren que hablemos. Hay mucho de qué hablar de esto de las uñas, hay mucho que platicar, hay muchas historias. Si quieren más story time, también hay cosas buenas que platicar, no todo es malo. Exactamente. Tenemos muy buenas experiencias con clientas muy buenas. Hay clientas que yo las veo ya como amigas, como familia, como me interesa
cómo están, me interesa cómo les va. Ujú. Tengo una clienta que viejita y cuando murió yo fui a su funeral porque yo la miraba como parte de mi familia. Entonces, hay cosas buenas también que contar, no todo es de terror. Hay muchas cosas buenas también. Exacto. Que nos digan. Y de cómo empezamos también. Oh, sí, también de eso. ¿Por qué estamos ¿Cómo haciendo empezamos? uñas? Exacto. ¿Por qué llegamos hasta aquí? O algún Exacto. tema también de su interés, como Dani el otro día hablaba de que todos los top dejan capa de inhibición y eso yo no lo sabía y vamos a hacer un reto de eso. Ella ya explicó eso en su canal el otro día. Y dije, oye, todos no, yo tengo tops que no dejan capa de inhibición. Y me dijo, sí, dejan capa de inhibición y te lo voy a comprobar. Entonces, podemos hablar de temas de uñas de lo que ustedes quieran. Dice Adi de la O, muchas felicidades, Ubinate. Muchas gracias. De verdad, yo me despido. Ahí Sí, anda Dani, no la dejen atorada. Dani, Dani, mueve todo. Dani. Esténse pendientes la próxima semana vamos a estar poniendo en la comunidad y en nuestras redes sociales con quién va a ser y a qué hora va a ser, ¿sí? Diany Ramírez, buenas tardes, gracias por llegar, yo ya me ando despidiendo, la ganadora fue Mari Moreno en México, así es que Dios me los bendiga. Cuídate mucho. Y su vida felicidades cambiará. a la cumpleañera. Gracias. Sí. Nos estamos viendo la próxima semana, chicas. Yo, nos vemos después. Vamos a esperar a que Dani se mueva y nos despida, porque se nos quedó frisada. Se nos quedó ahí pasmada. Bueno, Dani. Yo también igual ya me voy a despedir, porque aquí ya estamos casi medianoche. Y pues que descanses, duerme bonito. Nos vemos mañana, bye. Con nosotras. Y a ustedes también, ¿eh? Y bye. Felicidades a todas las que ganaron. Bye, bye. Cuídate. Chao. Dani, ¿ya volviste o todavía no? No, todavía no regresa Dani. ¿Cómo la vamos a hacer? No nos dejes solita, Dani. ¿Qué vamos a hacer? Pero es que no nos podemos despedir si el en vivo sigue corriendo, yo creo. Exactamente. No nos podemos salir porque ella es la que tiene que poner el final. Dani, por favor, reacciona. Ya se desmayó Dani. Ah, ¿qué? Dani. Porque nosotros no podemos darle fin si ella no está. Creo que no, tenemos que estar aquí cumpliendo. Tenemos que esperar a la anfitriona. ¿No? Creo que está queriendo reaccionar. Creo que sí. Como que quiere. Dani. Sí. Nada, estamos esperando para cerrar el programa. Sí, acá estoy. Ah, bueno. ¿Cómo? Nada falta para que tú cierres el programa porque nosotros no podemos apagarlo. Y nos vemos el próximo viernes. Exactamente. Déjenos en los comentarios de qué quieren que hablemos. Okay. Podemos hablar de productos, de precios, de todo lo que quieran, de uñas. De todo lo que quieran, sí. Muchas gracias a todas por habernos acompañado. Cuídense. Cuídate mucho, Dani. Yo me despido. Bye, Clau. Bye. Bye.